Muy buenas noches, bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Cuernavaca, Morelos, y hoy tengo el gusto de comunicarme y transmitir también desde la Universidad de Princeton en Nueva Jersey con un gran amigo que he tenido el gusto de conocer, de platicar con él, con el cual vamos a hablar el día de hoy de la visión reformada de la educación. Entonces, quiero darle la bienvenida a Cuauhtémoc Angulo Pineda, que ha tenido el gusto de acompañarnos en esta noche. Cuauhtémoc, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Es un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, pues si ustedes me permiten, voy a dar lectura para que ustedes conozcan quién es el reverendo Cuauhtémoc Angulo Pineda. Ok, ahí. Cuauhtémoc Angulo Pineda, nacido en 1960 en Paraíso, Tabasco, México. Cuauhtémoc es el segundo hijo de Cuauhtémoc Angulo Rodríguez, un ministro presbiteriano, y María del Pilar Pineda, maestra de preescolar. Se convirtió en profesor de educación primaria en 1979, obtuvo su licenciatura en teología en 1987 y completó una maestría en educación en el Seminario Teológico Reformado en Mississippi en 1992. Aunque fue ordenado formalmente ministro presbiteriano en el 2003, Cuauhtémoc ha sido un líder en la Iglesia Presbiteriana desde su juventud, 1977. Se ha desempeñado como ejecutivo del Presbiterio, Sínodo y Asamblea General. Publicó 3 libros sobre la historia de los presbiterianos en el sur de México y enseñó como profesor en seminarios y universidades en todo México. Es fundador de la Unión Nacional Maestros de Iglesias. En el 2002, como parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, reuniendo a 700 maestros presbiterianos mexicanos. También es fundador del Consejo Religioso de Iglesias en Tabasco, México, en el 2006. Sus principales intereses de investigación actuales son la fenomenología de la religión y la teología política. Y pues una vez más, bienvenido, Cuauhtémoc. Platícanos un poquito, Cuauhtémoc, esta última actividad que mencioné, la fenomenología, ¿de qué estamos hablando para quienes no hemos profundizado mucho en el tema y conocer este trabajo un poquito? Sí, en términos muy sencillos, la fenomenología estudia la experiencia humana. Y yo he estado trabajando con la fenomenología de la religión, es decir, estudio la experiencia religiosa humana. Y en los últimos años he estado también trabajando con la fenomenología de la educación, que es la experiencia educativa. Finalmente quiero trabajar en los próximos años con la fenomenología política, con la experiencia humana en el área de la política. Pero es un tema muy bueno, muy interesante. Hay mucho que estudiar, es un campo de la filosofía y la verdad es que es un campo poco explorado. Es un campo muy bueno porque en la perspectiva que yo trabajo, la fenomenología es más el uso de métodos de reflexión, métodos de percepción, que obviamente involucra un campo interdisciplinario del conocimiento y de la experiencia humana, ¿no? Entonces, yo trabajo la fenomenología de la religión específicamente en lo que se refiere a la experiencia de la iglesia presbiteriana como iglesia evangélica cristiana. Entonces, hay muchos aspectos que se pueden estudiar específicamente de ese grupo religioso, que es la iglesia presbiteriana, y se puede hacer obviamente dentro de distintos grupos humanos y de distintas disciplinas. Ok, pues sí, así como lo dices, se escucha muy interesante.
Y bueno, yo me he estado imaginando un poquito esta cuestión de la experiencia humana y en algún momento me quedé pensando en la experiencia del nuevo nacimiento. Para entender la fenomenología en la experiencia del nuevo nacimiento, ¿cómo empatan la experiencia y el término fenomenología? Efectivamente, precisamente es por eso que en el estudio que estoy haciendo, lo primero que hago es entender cuál es la estructura psicológica del ser humano. Y para eso he tenido que estudiar las distintas corrientes psicológicas. Actualmente, ahorita aquí en Princeton, estoy estudiando una materia que se llama Psicología de la Religión. Buenísimo, muy interesante, muy bueno. Entonces, ese es el primer elemento, entender qué es la estructura psicológica. Y yo hablo de la palabra psicológica porque la palabra psicológica viene de psique, que quiere decir espíritu, alma, mente. Entonces, después de haber estudiado las diferentes corrientes psicológicas, tuve que ir a la Biblia a escarbar qué me dice la Biblia de la estructura humana, específicamente la estructura mental o psicológica. Y encontré cosas tremendas, impresionantes para mí. Y una de las cosas, para responder a la pregunta que estás haciendo, es que la estructura humana, la estructura psicológica humana tiene los componentes que sirven para que el Espíritu Santo trabaje en esa estructura. Y tiene mucho que ver con la experiencia del Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Y esto es otra materia más, esto es otro taller más buenísimo, muy bueno, porque lo que la Biblia enseña con respecto a esa relación del espíritu humano con el Espíritu Santo es tremendo e impresionante. Y bueno, como bien dices, esto es para un tema, un taller que no es el tema que nos corresponde, pero está muy interesante. Y pues bueno, el tema por el cual yo he invitado a Cuauhtémoc Angulo a platicar con nosotros es sobre la visión reformada de la educación, que bueno, también ahí puede estar implícito la fenomenología, porque vamos a hablar de educación y la experiencia de un estudiante, de un docente, y aún la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente en estos aspectos del aprendizaje. Y quisiera comenzar con una pregunta que parece obvia, pero es la que nos puede abrir esta conversación que vamos a tener por este tiempo. Precisamente, ¿cómo podemos definir la visión reformada de la educación? ¿Cómo poderla explicar en términos prácticos? Creo que la visión es la forma de ver. Y cuando yo hablo de ver y usamos la palabra visión, asumimos que tenemos una idea, un concepto, una percepción, un imaginario sobre tal o cual cosa. Entonces, o también un conocimiento de tal o cual cosa. Entonces, la visión reformada de la educación tiene que ver con todo eso. Ahora, el concepto de reformado es un término que se usa especialmente en el campo de la religión y más específicamente en el campo del protestantismo, como aquellos grupos religiosos que se constituyen también iglesias y tienen una forma de entender, conocer esto que nosotros llamamos educación. Entonces, nuestra idea reformada, la visión reformada de la educación tiene que ver básicamente con una cosa. Esa cosa es que es el principio o el fundamento de la Biblia como lo esencial en lo que nosotros referimos la visión
y lo que nosotros llamamos la educación. Ese es el elemento central de la visión reformada de la educación. Está fundamentada en la escritura, en la Biblia. Ok, Cuauhtémoc, y cuando hablamos de reforma nos remontamos a diferentes actores, personajes muy conocidos y que hace poco, hace algunos días, los volvimos a recordar a partir de Lutero, el padre de la Reforma Protestante, Calvino, y no solamente en esta experiencia que ellos tuvieron como precursores o como protestantes de aquello que se iba imponiendo como una religión universal, obligatoria, pero también podemos ver, por otro lado, esta parte de la educación, esta parte de, en el caso de Calvino y bueno, también Lutero, de establecer escuelas, de establecer, en el caso de Calvino, una universidad, tal vez no llegó hasta allá. El punto es que parece ser que si no se conoce esa parte de la historia, creemos que hablar de educación académica, pedagógica, no tiene nada que ver o tiene que estar separado de la educación bíblica o teológica, pero en un principio estas dos áreas no estaban separadas. ¿Cuál era la visión reformada de la educación, de las ciencias, de las artes, junto con la enseñanza bíblica o teológica? ¿Y en qué momento se fragmenta? Primero tenemos que recordar que las universidades surgieron a partir de 1200 y fue el cristianismo escolástico católico el que empezó a establecer universidades. Y las universidades estaban enfocadas a la educación de los hijos de los reyes y a los que se dedicarían al trabajo eclesiástico, los sacerdotes. Y la universidad tenía una estructura académica bastante amplia, incluyendo el estudio de la teología o de la religión. Así que las universidades no empezaron con los reformadores. Las universidades han existido desde antes y tenían sí su orientación, tenían su currículum, tenían sus condiciones, sus orientaciones. Y era la formación de los que dirigirían los países o los pueblos o los reinos que en ese tiempo estaban imperando. Debo decir también que los reformadores no son, estrictamente hablando en ese sentido, no son Lutero ni Calvino los primeros. Hubo hombres y mujeres que desde antes de Lutero empezaban ya a cuestionar y a plantear que lo que imperaba en la educación de esa época no tenía especialmente el fundamento teológico ni bíblico y por lo tanto estos pre-reformadores tomaron iniciativas para implementar ese conocimiento de la Biblia. Tenemos a Pedro Baldo, que fue el iniciador de la Iglesia Valdense, que hasta el día de hoy existe, entre otros muchos que tuvieron inclusive sacerdotes de la Iglesia Católica Romana que tenían interés en conocer, dar a conocer la Escritura, la Biblia. Y aunque habían conocimientos limitados de la Biblia, no había la percepción, no había el énfasis que le dieron los reformadores al estudio de la Biblia en el plano de la educación formal o de la educación universitaria. Y fueron, sí, se reconoce que los
los que provocaron esta revolución académica fueron a partir de Lutero y a partir de Calvino, que empezaron a formular y a estructurar de manera muy especial la importancia que tiene la escritura en el estudio o en las universidades. Y su perspectiva de la educación, especialmente de Lutero y de Calvino, vamos a enfocarnos a ellos dos, era un interés porque, primero, la fuente escritural fuera el elemento esencial para dar el conocimiento bíblico y teológico a la educación de las personas. Dos, tenían un interés muy profundo en que la gente de sus pueblos, las comunidades, las ciudades, tuvieran un conocimiento de educados, que pudieran educarse. Y no habían escuelas. Habían escuelas, por ejemplo, en el tiempo de Calvino, habían 5 o 6 escuelas que ofrecían educación, pero era una educación elitista. Y a Calvino no le gustaban esas universidades, no le gustaban esas escuelas. Entonces él empezó a pensar qué hacer para que la educación fuera una educación fundamentada en la Biblia. 2, una educación que tuviera a la que tuvieran acceso los niños, los jóvenes, los adolescentes, y educar a toda la gente posible. Y 3, que pudieran ser distintos en cuanto a la formación de lo que era el propósito de la educación. Y obviamente que las universidades, las primeras universidades que existieron eran universidades que aunque los sacerdotes estudiaban ahí, solamente estudiaban filosofía, no estudiaban la escritura. Y entonces, con la llegada de Lutero y Calvino, con esa perspectiva bíblica, le dio un giro y un vuelco tremendo a la educación, porque a partir de su propia experiencia personal, con respecto al para qué estudiaba Lutero, teniendo tantas inquietudes y necesidades internas espirituales, psicológicas, no encontraba una respuesta en todo lo que había estudiado, hasta que se acercó a la Biblia y encontró la respuesta a esas necesidades internas que tenía. Y a partir de ahí empezó una reformulación del conocimiento que tenía de la religión, que estaba basado en la filosofía, a un conocimiento nuevo, religioso, basado en la escritura. Y ese fue el parteaguas. Y en el ámbito por parte de Calvino, Calvino no tenía tantas necesidades espirituales como las pudiera expresar Martín Lutero, y los psicólogos han estudiado el perfil psicológico del joven Lutero, ¿no? Hay psicólogos que han estudiado la psicología de Lutero cuando era joven y era estudiante. Se han hecho análisis muy profundos de eso. Calvino no. Calvino era un intelectual, era muy, muy disciplinado, era un hombre muy abocado, enfocado al estudio intelectual, y no manifiesta en sus escritos una espiritualidad tan inquieta como la de Lutero. Él era más metódico, era más racional, pero empieza a estudiar la Biblia y su esquema del entendimiento de la religión cambia a partir de la escritura. Y por su formación jurídica en las leyes y en filosofía y otras, empezó a formular lo que hoy llamamos nosotros el calvinismo, que vino a revolucionar en Ginebra y vino a ser el punto más álgido de su pensamiento.
muy diferente a Lutero, pero ambos sirvieron para fincar lo que hoy llamamos el movimiento protestante, que tomó muy en cuenta la parte educativa de la sociedad de su tiempo. Y eso se expandió, eso se extendió a toda Europa. Gente de muchos países europeos venían a Ginebra a estar bajo la tutela y la dirección de Calvino para conocer sus ideas básicamente libertarias, básicamente revolucionarias, reformadoras. Venían a educarse porque sabían que ahí encontrarían una respuesta a las necesidades que ellos tenían en los distintos países de los cuales venían buscando refugio por conocer y creer esas nuevas, entre comillas, perspectivas bíblicas de lo que era la religión y de lo que era el ser humano y la sociedad. Una disculpa, nos fuimos un momentito de la transmisión. Cuauhtémoc, ¿cómo podríamos entender cómo era la formación de estos docentes que seguramente empezaron a acompañar tanto a Calvino como a Lutero? Porque hoy, adelantándome un poquito al siglo XXI, hoy hay colegios cristianos en donde la relevancia de la enseñanza es académica, es de asignaturas, materias, hoy llamadas disciplinas, y como que la parte bíblica, la parte, digamos, espiritual, como que ha sido relegada. Para la gente que nos está viendo y que puede entender la formación docente en esta época de inicios de la irrupción histórica de Lutero y de Calvino. Mira, cuando Calvino decide, después de varios intentos, formar la universidad, la academia, se vio ante la necesidad de tener maestros. Y había muchos maestros, estudiantes, que tenían una formación escolástica, filosófica, y no tenían la formación que Calvino requería para que sus maestros dejaran de pensar dualísticamente. Claro. Tú sabes que el escolasticismo hace una distinción entre el alma y el cuerpo, la fe y la ciencia, la religión y la ciencia, el templo y la universidad. Calvino lo que hace es integrar eso. Uh-huh. Y en su planteamiento filosófico, teológico, Calvino lo que hace es, a partir del estudio de las escrituras, llegar a la conclusión y a plantear, número uno, que el conocimiento académico científico vienen de Dios. Claro. Y vienen de Dios porque Dios al ser humano le da en lo que él llama la gracia general. Es decir, Dios todavía tiene amor hacia el ser humano que lo dota de intelecto, de inteligencia, de cierto conocimiento para que tenga la capacidad de conocer la realidad y de conocer y observar esa realidad, escribir lo que es el resultado de ese conocimiento de la naturaleza. En el escolasticismo, el conocimiento de la naturaleza es por la razón y la lógica humana. En el calvinismo, el conocimiento de la naturaleza es por la gracia que Dios le da al ser humano de entender qué es esa naturaleza y para qué es esa naturaleza. Eso es lo que distingue a Calvino en el sentido de reconocer que el conocimiento científico y académico no es malo en tanto se reconoce que viene de Dios.
Y si el hombre dice, es que esto que yo sé es porque yo lo logré y yo lo obtuve y porque soy muy inteligente, entonces, y no glorifica a Dios, entonces es un conocimiento que sí es de Dios, pero que el ser humano, no lo ubica desde esa perspectiva. Es decir, dentro de la gracia general, el conocimiento y la ciencia son una forma de cómo Dios le da al ser humano la capacidad de conocer eso que Él hizo para bien del hombre mismo. Y entonces el tener ese conocimiento es motivo de agradecer a Dios porque Él ha dado ese conocimiento. Y ahí estriba la diferencia del hombre que dice que sabe lo que sabe porque él lo aprendió por sí solo, y del calvinista o del cristiano que reconoce que el conocimiento que Dios le ha dado es porque Dios se lo ha dado, se lo ha otorgado. Y aunque los dos tienen conocimiento, uno está dirigido hacia la gratitud de Dios y el otro está dirigido hacia el egoísmo y el centralismo humanista del ser humano. Estamos hablando ahí, como decías, del dualismo o lo que surge en la Ilustración, el deísmo, y que ahí es donde creo que se empieza a fragmentar, y que tú nos lo puedas ampliar el entendimiento de que sí se reconoce la existencia de Dios, pero se niega la intervención de Dios en la historia. O sea, y es como lo que pasa en la Ilustración, se fragmenta o se separa la fe y la razón, y que eso ha permeado hasta el día de hoy, aún en colegios cristianos. Así es. Calvino reconoce que sí hay corrupción en el intelecto, en la voluntad, en la mente y la razón humana. Sí lo reconoce. Pero reconoce que la intervención de Dios en el espíritu humano o en esas estructuras, esos elementos de la estructura humana, por la gracia de Dios, el hombre logra tener cierto conocimiento, pero cuando el hombre tiene un reconocimiento absoluto de que es Dios el que le está dando ese conocimiento, la actitud del intelectual, la actitud del pedagogo, la actitud del científico y del académico cambia, porque se considera como alguien que ha recibido ese conocimiento para transmitirlo y dar a conocer no solamente ese conocimiento, sino el origen del conocimiento, que es Dios. Y obviamente que en las filosofías actuales, como el deísmo, por ejemplo, que reconoce a Dios, que creó el mundo, pero que Dios le dejó las leyes establecidas al universo y a la vida humana y a todo, pero que Dios no tiene nada que ver con eso, porque ya Él lo hizo y le dejó leyes, que es precisamente lo que declara el deísmo, a diferencia del teísmo o del concepto bíblico de Dios, en el cual Dios crea el universo, le pone leyes, se sostiene por su palabra, como dice Juan, como dice el escritor a los hebreos. Reconocemos que la presencia, la palabra de Dios está ahí sosteniendo el universo, y que Dios sigue presente. Dios sigue presente en este mundo, en esta vida, en esto que nosotros llamamos naturaleza, en la existencia. Dios está ahí sosteniendo cada centímetro, cada milímetro de la creación que Él tiene. Entonces, eso marca una diferencia en cuanto a la actitud, a la postura y al entendimiento del conocimiento que nosotros tenemos, y que como maestros reconocemos que pues esta gracia de Dios, esta bondad de Dios de dar el conocimiento es con un propósito. Y ese propósito es reconocer siempre, agradecer a Dios, glorificar a Dios porque Él nos permite ver el mundo de esa manera. Ahora, Cuauhtémoc, no sé si toda la gente que nos puede estar viendo conoce todas las doctrinas reformadas, pero hay una doctrina muy, bueno, todas son importantes, pero una de las que quisiera saber cómo la podemos entender desde la educación reformada
y que tal vez tiene que ver con la fenomenología, como lo que tú estás estudiando. ¿Cómo influye la doctrina de la depravación total en la educación reformada? La doctrina de la depravación total se articuló en el Sínodo de Dort en 1616. Sin embargo, eso no quiere decir que sea nueva, se formuló nada más. Sin embargo, Calvino desde sus estudios bíblicos reconoce que el hombre es un ser caído, es decir, que el pecado abarca toda la estructura humana, tanto física como mental o espiritual. Esta condición humana, este estado del ser humano, está siempre presente y en todos los sistemas educativos siempre se va a tomar en cuenta de alguna manera. En muchos sistemas educativos no se habla de pecado. Nosotros hablamos de pecado porque lo entendemos de esa perspectiva bíblica. Otros le llaman el error, la deficiencia, la incapacidad, no sé, tantas palabras que hay para describir eso. Bueno, Calvino reconoce que el hombre es alguien que no tiene la capacidad de buscar el bien porque existe corrupción en toda su estructura, tanto física como mental y espiritual. Una de las cosas que en el plano de la educación se está buscando y se ha buscado todo el tiempo es cómo superar esa condición de estado de perversión o estado de depravación. Esa ha sido siempre la cuestión que todos los sistemas educativos estamos enfocados a buscar. Muchos sistemas educativos buscan soluciones mentales, psicológicas, metodológicas para lograr superar este problema en el ser humano. La condición humana, ¿cómo se puede superar esa condición? Ahora, tu pregunta es si influye. Sí, claro que influye, porque puede ser que yo tenga un doctorado en economía, un doctorado en psicología, un doctorado en lo que sea, pero la condición del ser humano, de la incapacidad de hacer el bien, de hacer lo correcto, siempre está presente, aunque tenga su doctorado hasta en psicología, ¿no? Para Calvino, esta condición humana que se llama depravación total solamente puede ser solucionada a través de la intervención divina de Dios, de tal manera que su intervención sea una intervención sobrenatural que abarque, que impregne, que llene, que impacte en esa parte que es el espíritu humano o la estructura espiritual del ser humano. Eso es lo que plantea Juan Calvino. En su propia experiencia, él no tuvo que espantarse del rayo que cayó y decirle a Santa Ana, te voy a dedicar mi vida, me voy a dedicar a ser religioso. Y a partir de ahí tuvo un temor enorme por la muerte, ¿no? Y eso lo mantuvo siempre en la búsqueda de una respuesta espiritual. Calvino no. Calvino, a partir de su estudio en las escrituras, experimentó esa gracia especial que le hizo cambiar su entendimiento, su estructura mental, su estructura de pensamiento, al reconocimiento de la obra de Dios que veía en toda la escritura. Esa fue la experiencia de Calvino. Se metió a estudiar la Biblia, las escrituras, y el estudio de las escrituras fue lo que le hizo hacer un cambio radical en lo que podríamos decir su estructura mental, su percepción, su cosmovisión, su filosofía, y a partir de ahí, ese entendimiento, esa gracia especial de Dios fue la que le dio a él esa nueva luz para articular ese pensamiento de quién es Dios, qué es el mundo y qué es la vida humana, qué es el ser humano. Los tres grandes elementos que toda filosofía incluye: el concepto de la divinidad,
el concepto de la naturaleza y el concepto del hombre, que él logra articular de una manera muy, muy especial desde el punto de vista bíblico la relación que existe en la divinidad, la naturaleza y el hombre. Y a partir de ahí formula todo su esquema de pensamiento en esa relación, entendiendo que en la escritura hay explicaciones históricas, teológicas, psicológicas, religiosas, de cómo se da esa relación en esos tres elementos. Y ese es el genio de Calvino, en darnos esa nueva luz de ese nuevo entendimiento. Y Cuauhtémoc, entonces, ¿en qué momento de la historia llegamos al punto de inflexión o de rompimiento de esta integración de la enseñanza de las escrituras, la enseñanza de las ciencias, de las artes, de la lógica, de la astronomía, con el propósito de conocerlo y darle la gloria a Dios? ¿En qué momento, por usar una palabra muy usada, se seculariza la educación cristiana? Te voy a dar un ejemplo nada más. Okay. Con respecto a la educación teológica, es decir, la gente que estudia la teología, que son los pastores o los sacerdotes. Uh-huh. En 1800, 1700, 1800, especialmente este teólogo, filósofo de nombre Daniel Schleiermacher, que era un estudioso de la Biblia, era un teólogo, empezó a ver que el ser pastor era una cuestión práctica y que la religión era una cuestión pragmática, que no necesitaba una estructura filosófica como anteriormente lo había expuesto Calvino, ni bíblica, pero que era una cuestión solamente que se tenía que preparar al que iba a ser pastor para que aprendiera a predicar, aprendiera a manejar una iglesia y que aprendiera a enseñar. El pragmatismo entró en este sentido en el campo de la teología y ya desde entonces esta idea pragmática, positivista, se expandió por toda Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Y aunque no había una división entre la filosofía y la teología, sí hubo una separación del pensamiento teológico con respecto a las otras ciencias que tenían que ver con la universidad. Calvino, para preparar a sus maestros en la academia, les enseñaba a los médicos, abogados, les enseñaba teología, les enseñaba Biblia. A partir de Schleiermacher viene esta división entre lo teológico y lo académico. Y de ahí surgen los seminarios. Los seminarios salen de las universidades y se forman centros de educación teológica exclusivamente, y no se prepara a los teólogos en ciencias, en las otras ciencias, y a los otros académicos, a los otros científicos no se le prepara en términos de conocimientos bíblicos y teológicos. Pero sí hay una marcada diferencia, hay una marcada división en estas dos nociones, que es el conocimiento bíblico versus el conocimiento científico, el conocimiento teológico versus el conocimiento académico. Ok, Gabriela de Vázquez nos comenta, Cuauhtémoc, por eso está en decadencia la educación, porque se ha sacado a Dios de la educación. Precisamente podríamos considerar llegar a una primera conclusión, ¿no? Así es, así es. Ahora, la familia Eli Thatcher Hernández Centeno
le parece interesante lo que estamos platicando. Muchas gracias. Y te pregunta, entonces, ¿tú no estás en contra de las escuelas? No, por supuesto que no. Yo tuve una escuela en mi hogar hasta los 6, 7 años. Después fui enviado a las escuelas de gobierno. Y las escuelas tienen una función. Yo estudié en una escuela normal donde el nacionalismo y el marxismo era el tema normal de las escuelas normales en los años 70, 80, perdón, 70. Y aprendí todas esas filosofías. Sin embargo, yo acepté a Cristo a los 14 años y empecé a conocer a Jesucristo y a leer quién era Cristo y a entender quién era Cristo en mi vida. Y encontré una disonancia tremenda entre lo que yo estaba estudiando en la normal y lo que yo era como cristiano, o lo que soy como cristiano. Y sí, trabajé en escuelas de gobierno por algunos años, y en esas escuelas yo leía la Biblia para mis niños, oraba con ellos, les enseñaba versos, y obviamente la reacción siempre fue: este maestro está loco, este maestro está en contra del gobierno, está haciendo cosas inconstitucionales, y lo vamos a acusar, lo vamos a llevar ante la secretaría, ante el inspector, y hagan lo que quieran, pero mi fe es más importante que lo que yo estoy haciendo, y lo estoy haciendo con gusto. Llegué a ser profesor universitario y de la misma manera. La primera cosa que me dicen es: ya vimos que su currículum, usted es pastor, así que como pastor usted no tiene nada que hablar de religión. Aquí esta es una universidad autónoma, es una universidad que da clases aquí y allá. Entonces, pero yo empecé a estudiar la Biblia en la universidad con mis alumnos, fuera de clases. Y se formaron los grupos bíblicos y se formó un movimiento que llamamos Movimiento Ictus, y luego nos afiliamos a Compañerismo Estudiantil, pero siempre fue esa la tónica de mi perfil como maestro. Aunque la Constitución y el director me decían: usted no puede hablar de religión aquí, entonces yo me empecinaba desde el punto de vista académico a compartir mi fe. ¿Por qué digo desde el punto de vista académico? Por lo siguiente: yo enseñaba en áreas de educación, idiomas y comunicación. Y en todas las tres áreas siempre habían filósofos, teólogos que formularon nociones científicas de esas tres carreras y que fueron estudiantes de la Biblia. Por ejemplo, en educación estudiamos a Juan Amós Comenius, el padre de la educación moderna, protestante. Claro. Y entonces yo le decía a mis alumnos: vamos a leer lo que leyó Juan Amós Comenius. ¿Y qué leyó Juan Amós Comenius? La Biblia. Y entonces a partir de ahí metí la Biblia en la universidad, entre mis grupos. En comunicación, que estudiamos las lenguas, y lo mismo en lingüística, en la carrera de idiomas, el origen de las lenguas. Leímos la teoría de evolucionista de las lenguas, pero también leímos la teoría creacionista de las lenguas, del origen de las lenguas, y teníamos que leer a fuerzas Génesis 11. Traigan su Biblia para la próxima semana porque vamos a leer el origen de las lenguas. Pero ¿por qué trae usted la Biblia a la universidad?, me decían los alumnos. Porque pues ahí está el conocimiento. Los autores que hemos leído le fueron a la Biblia. Y viene el director y me dice: ¿por qué traen la Biblia a su salón? Porque pues tienen que leer lo que los autores que están leyendo leyeron, que es la Biblia. Y no solamente en ese campo, ¿no?, sino en muchos campos. Entonces, efectivamente, legalmente el profesorado cristiano
y es la gran mayoría, creo yo, sin equivocarme, son muy buenos maestros de universidad y dan su materia, pero ausentan la Biblia de sus esquemas de enseñanza. Es decir, no podemos por ninguna razón desechar la Biblia, porque los mismos académicos que estudiaron la Biblia. Piaget, Freud, todos esos grandes psicólogos formuladores de las teorías hoy, estudiaron la Biblia, le dieron su enfoque. Bueno, Dios te da un enfoque para que tú estudies la Biblia. La Biblia tiene su enfoque. Entonces, sí nos quejamos mucho de eso, que los gobiernos, que está prohibido, que la religión, pero tiene que ver mucho con tu convicción, primero como cristiano, segundo como académico. ¿Qué importancia tiene la Biblia en tu academia, en tu ciencia? Y sin temor puedes leerla. Bueno, esa ahora, es la para adelante. Okay. No, muy bien. Tú sabes que después de la pandemia se trata de establecer nuevas estrategias académicas, escolares, que parecen ser que están cada vez más lejos de la educación, en este caso reformada. Tenemos una Agenda 2030 que obliga a los colegios a poder implementar cierta filosofía, cierta cultura anticristiana. En ese aspecto, Cuauhtémoc, ¿qué palabras tú les puedes dar a directores de colegios que están en la paradoja de si aceptan la intervención del Estado a través de sus nuevas propuestas académicas o cómo evitarlas? Mira, desde el momento en que yo acepto y firmo un contrato con la Secretaría de Educación Pública, estoy diciendo que voy a aceptar todo su esquema y su sistema filosófico, administrativo, académico, de lo que quieras. Eso ya está, es un hecho. Y si no quieres tener conflictos, no firmes. Claro. Sencillo. Claro. El Estado y los estados, los gobiernos siempre son muy pocos los gobiernos que hacen lo contrario, pero siempre van a buscar desarrollar en la educación sus propias filosofías y sus propios intereses. Eso es de cajón. Por un lado. Por el otro, tengo que reconocer que los gobiernos tienen sus agendas. Y su agenda, en términos muy sencillos, es formar a los ciudadanos de acuerdo a sus propios intereses. Por ejemplo, las escuelas técnicas en México que aparecieron creo que en los 60s, era formar técnicos. Gente que terminando la secundaria entrara a hacer una técnica y se dedicara a apretar el tornillo, a darle al martillo, a hacer 30 años de su vida y 40 años de su vida, y eso era lo que quería el gobierno, que los jóvenes fueran gente apta para la producción. Pues esa es la agenda del gobierno. Y como agenda, ahí está y siempre la van a tener. Y aunque los gobiernos, yo he sido profesor desde el año 77, 78, los gobiernos siempre van a decir que tienen políticas educativas para que los mexicanos se superen. De alguna manera, estructuralmente, la educación en México ha avanzado. Pero no ha ayudado a resolver el problema en nuestro país, la educación. Entonces, sí tengo que conocer bien de qué es la intención del gobierno. Y tengo que tener bien claro
Si soy cristiano y estoy en el reino de Jesucristo y en el reino de Dios, debo tener bien claro cuál es el modelo de ciudadano que Dios quiere, que Cristo quiere de cada persona que le reconoce como Señor y Salvador y está dentro de su reino. Y siempre voy a tener un conflicto. Claro. Siempre. Desde el origen los cristianos tuvieron un conflicto con el reino romano y el reino judío. Hoy nosotros tenemos conflictos con el reino obradorista o en el reino mexicano. Bueno, ese es el planteamiento inicial. Segundo, lo que sí considero importante es que la educación en casa, la educación en mi iglesia, estén bien perfiladas para preparar a los ciudadanos y enfrentarse en esa realidad con esos reinos y esos gobiernos. Y mencioné primero la casa y después la iglesia. Y puedo decir de la escuela cristiana. Son los tres ámbitos que nos van a ayudar a perfilar el tipo de ciudadano que nosotros queremos de acuerdo a lo que el perfil de un ciudadano del reino de Dios requiere. Y voy a dar unos ejemplos muy básicos. En la iglesia donde yo estoy hay un grupo que se llama Esfuerzo Cristiano. En el Esfuerzo Cristiano aprendimos muchísimas cosas que ni en la casa, ni en la universidad, ni en el trabajo aprendimos. Yo he trabajado en empresas como asesor y empecé a leer que las empresas no estaban contentas con el perfil de egresados de los universitarios. Y es curioso que las empresas siempre, estoy hablando de hace 15, 20 años, las empresas siempre querían un perfil de un egresado de universidad. Y era este el perfil. Que fueran visionarios, que fueran asertivos, que supieran trabajar en equipo, que tuvieran la capacidad de comunicarse y que tuvieran la capacidad de ser líderes. Eso hace 15, 20 años lo leí en una revista de cómo las empresas se quejaban del perfil de los universitarios. Te digo una cosa, esos elementos los aprendimos en la iglesia en el Esfuerzo Cristiano. Aprendimos a ser líderes, visionarios, a trabajar en equipo, a ser asertivos y a tener capacidades de comunicación. Y entonces, si nosotros los educadores tenemos que pensar qué tipo de perfil de ciudadano queremos formar. No queremos, yo personalmente no quiero formar a mis hijos a que sean antagónicos al mundo, porque no tengo la teología radical. Los radicales en el tiempo de Calvino y de Lutero decían, no queremos nada con el Estado, nos vamos a las montañas, no aceptamos nada del mundo, así como los Amish y los menonitas, y que son comunidades fuera de la realidad contemporánea. Claro. Y que no tienen una forma no de acomodarse, sino de enfrentar los valores que el mundo tiene. Yo no quiero que mis hijos sean gente rara que vive en las montañas aislados y que no tienen la capacidad de vivir en el mundo donde están. ¿Por qué? Porque eso es anticristiano. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Bueno, la teología reformada hace eso. Le da al estudiante la capacidad de vivir y entender su propia realidad. Calvino es un ejemplo de ello. Había movimientos religiosos muy fuertes de persecución contra los protestantes. Habían problemas políticos por los protestantes. Calvino mismo los experimentó, pero no dijo, bueno, pues yo me voy del mundo y me voy a las montañas. No, él empezó a articular la manera de cómo vivir y enfrentarse en esa realidad que tenemos que entender va cambiando, va evolucionando siempre. Así es.
Y eso tiene que ver precisamente con la formación mental, espiritual, nociológica, epistemológica, filosófica, del conocimiento que Dios nos da para vivir esas realidades. Yo no puedo vivir como Calvino, pero sí puedo entender sus principios para vivir en mi contexto mexicano o en donde quiera que yo vaya. Esos elementos me van a servir a mí para poder vivir de acuerdo a esas realidades. Porque Calvino estudió la Biblia, pero no dijo, pues vamos a seguir practicando los sacrificios, vamos a seguir bailando, vamos a seguir, vamos a hacer de nuestra nación una nación judía, ¿no? Judaizada. No, no se trata de eso. Y creo que la tarea del maestro tiene que ver con enseñarle al alumno a vivir esas realidades. Yo no le enseño a mis niños de secundaria cuando doy clases a que tienen que estar metidos en el templo todo el día, todos los días, sino tengo que enseñarles a aprender a vivir esa realidad que están viviendo, con todas las nociones sociológicas, filosóficas, éticas que están experimentando. Entonces, ahí el asunto, ¿no? Que el perfil del estudiante cristiano reformado es alguien que inclusive no sigue las tradiciones. Y eso también, seguir una tradición es antibíblico. Pablo se lo decía a los creyentes de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, demagogias, tradiciones y rudimentos del mundo. Abre los ojos y date cuenta de qué está impidiendo que tú vivas tu realidad como una persona que está en constante reforma, cambio y transformación, porque tienes que aprender a vivir ahí. Así es. Así es. Cuauhtémoc, si me permites, y voy a retomar esto que estás mencionando en un momentito, para que no se me sientan la gente que nos está viendo, y les agradecemos mucho por seguir a Comunidad Creativa. El ingeniero Eduardo Luna Montero, saludos y bendiciones. Abdías Mejía, bendiciones, Pastor Temo. Sergio Morales, saludos desde Saltillo, Coahuila, excelente charla, muchísimas gracias, y muchas gracias a Cuauhtémoc. Y nos pregunta nuevamente Hernández Centeno: entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de un homeschooler, una educación en casa extremo, o de los colegios cristianos cerrados? Yo creo que me imagino cerrados, en el que no pueden ser inscritos gente no conversa. En esta pregunta, ¿cuál es tu opinión, Cuauhtémoc? Creo que la tarea del movimiento de homeschooler es bueno, siempre y cuando no conviertan a los hijos sectarios ni antihumanistas. Claro. Una genialidad de Juan Calvino fue que el hombre tiene que conocer a Dios. Y su transformación va a ser en base al conocimiento de Dios, la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo en su corazón y en su mente y en su vida. Pero eso lo hace más humano. Es decir, lo prepara para estar viviendo entre la humanidad en cualquier condición. No te ruego que los quites del mundo ni los mandes a las montañas, sino que los apartes del mal. Es decir, apartar del mal quiere decir prepararlos para el bien. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado, y la preparación es precisamente para que puedas enfrentar cualquier realidad del mundo. Hay colegios cristianos que se dicen cristianos, pero no tienen nada que ver con el currículum reformado, y hacen devocionales, pero no hay una estructura
ni epistemológica, ni nociológica que le dé al alumno el entendimiento por qué la economía y por qué tiene que ser así desde el punto de vista cristiano. Pero sí tienen devocionales. Salen de la escuela y llegan a ser economistas y llegan a ser profesionales, pero nada que ver con su ciencia, nada que ver con su realidad, ni con el trabajo donde están. Pero son muy buenos cristianos también porque llegan a su iglesia los domingos. Pero no hacen ningún cambio en la estructura laboral donde están. Entonces, si hay colegios cerrados, entonces creo que lo que hacemos es separar a la gente de la realidad que está viviendo. No alcancé a leer la nota que pusieron ahí. Sí, quería que concluyeras este punto de la pregunta, pero también Gustavo Adolfo, que le mandamos saludos. Toda verdad procede de Dios, que la verdad sea puesta a la luz para ser libres, la oportunidad de emplear la gloria de Dios para articular el esquema de pensamientos sobre la divinidad, la naturaleza y el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué bibliografía o recursos puedes compartir sobre experiencias en otras obras de educación cristiana que han implementado una auténtica visión reformada de la educación? Puedo compartirlas posteriormente. Hay mucha bibliografía. Okay. Emilio Noa, presente, maestro Cuauhtémoc. Para servirles. Y dice, entendido, gracias, confirmo, excelente charla, deberían publicar la charla, saludos. Sí está ahorita en vivo en Comunidad Creativa de Educación Libre, ahí se queda, en Facebook, y después es subida al canal de Comunidad Creativa en YouTube, por si nos quieren seguir. Cuauhtémoc, entonces, aquí entramos en una paradoja que los colegios cristianos están tratando de resolver. Si una iglesia, una congregación abre un espacio escolar, que hay muchas, ¿no? Hay muchas congregaciones de diferentes denominaciones y que ponen la escuela como parte del ministerio de la iglesia. Pero parece ser que una vez más, como mencionabas hace ratito, estas escuelas se apegan al sistema educativo mexicano por obediencia, por llevar un orden, por respeto a las autoridades, pero hay estas implicaciones, ¿no? De si firmo, pues me tengo que apegar a todo lo que me están diciendo. En este sentido, Cuauhtémoc, hablando de institutos bíblicos para, no sé, las personas que son llamadas al pastorado, ¿crees que también de este lado de la enseñanza cristiana o teológica en un instituto bíblico, se ha abandonado también que el pastor, la persona que está estudiando para ser ordenado como pastor, también deba de tener ciertas materias como las que hay en las universidades, historia, lengua, literatura, etcétera? La academia sostuvo que el que se iba a dedicar al gobierno debía estudiar Biblia, teología, ciencias, idiomas y artes. Y el que se iba a dedicar a estudiar, a trabajar en la iglesia, debía estudiar Biblia, teología, ciencias, lenguas y artes. Los primeros pastores que vinieron a México, los primeros pastores que estudiaron el seminario aquí en México estudiaban lógica, filosofía, dialéctica, Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, educación, cultura. Tenían un conocimiento muy amplio académico. Y fueron pastores que no nada más estaban en la iglesia,
abrían dispensarios médicos, formaban escuelas, escribían y daban conferencias de abstinencia de alcohol y de vicios. Eran gente que tenía presencia en la comunidad, no solamente porque evangelizaban, sino porque hacían una labor social de transformación a través del evangelio y de las obras que tenían que hacer y por necesidad de las comunidades. Ese era el perfil de los que estudiaban en los seminarios. Y las 3 biografías que he escrito son de 3 pastores mexicanos. José Coffin, que llegó a ser inclusive reconocido por el gobierno del estado por ser un hombre que abría escuelas, se preocupaba y hacía dispensarios médicos y hacía una labor social impresionante. Cuando llegó Tomás Garrido, que era socialista, por burlarse de José Coffin, le dijo: señor José Coffin, le ofrezco la Secretaría de Educación Pública, pero deje usted ese trabajito de pastor que tiene. Wow. Y el pastor Coffin le dice: no, señor gobernador, yo estoy trabajando para su jefe. ¿Cómo que mi jefe? Sí, yo estoy trabajando para el mayor jefe de los jefes. Finalmente, el gobernador del estado, Francisco J. Santamaría, le reconoció la labor a este pastor y puso escuelas y calles a nombre de José Coffin en vida. Lo mismo con Procopio Camilo Díaz, que llegó a tener un conocimiento de la escritura. Sin ser pastor, fundó una iglesia, la primera iglesia protestante en Acapulco. Fueron masacrados. Sin embargo, él era diputado del estado y se dedicó a predicar el evangelio. Se preparó en un seminario y fue un hombre que promovió el evangelio, la educación, la salud en Tabasco, en Yucatán, en Estado de México, en Estado de Guerrero, Estado de Morelos. Y lo mismo el otro biografiado que tengo es Eligio Natalio Granados. Un hombre que sufrió la persecución, la vio cuando mataron a su abuelo y a sus tíos por ser protestantes, estudió en el seminario y llegó a tener una preparación tremenda en términos de educación, de periodismo, de líder de comunidad siendo pastor. Entonces, si los cristianos, voy a retomar el modelo calvinista, debemos estudiar Biblia, no solamente los que van a ser pastores, los cristianos, dije, Biblia, teología, ciencias, artes y lenguas. Claro. Y en este sentido, Cuauhtémoc, ¿cómo se fomenta de una manera práctica el pensamiento crítico en la educación reformada? Porque muchas veces se piensa que es solamente una cuestión espiritual, de llevarnos bien, de amar al prójimo como a ti mismo, pero obviamente incluso Pablo en Efesios menciona, sin descontextualizar el concepto de inteligencia espiritual, pero esta cuestión del pensamiento crítico, analítico, para precisamente poder no revolver estos aspectos tanto espiritual como científico, por decirlo de alguna manera, pero cómo es abordado y llevado a cabo para nuestro entendimiento, el pensamiento crítico. Pues es que es el pensamiento crítico, Jesús lo enseñó. ¿Oíste que fue dicho? Claro. Mas yo os digo, porque la realidad que estoy viendo nada tiene que ver con aquello. Ahora yo les propongo esto. Escudriñadlo todo. Analízalo. Ahora,
el planteamiento que hace Calvino con respecto a este tipo de dialéctica es, bueno, ¿qué es lo que Dios enseña? ¿Cuál es la realidad que veo? ¿Qué dice la Escritura? O cuando Jesucristo les dice, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Así es. Hagan lo que dicen y enseñan, pero no lo que hacen. Así es. ¿No? Es un pensamiento Ahí crítico. Así es. Claro. El cristiano debe ser analítico permanente. Pablo lo recomienda, lo dije al principio, mirad que nadie os engañe. El mirar no se refiere a que veas, a que pienses y analices. Y si te dicen que no te engañen, quiere decir que tú tienes una noción de verdad o de la verdad. Sí. Y por tener esa noción de la verdad, te vas a dar cuenta que es mentira. Si no tienes una noción de la verdad, entonces cualquier cosa va a ser verdad. O cualquier mentira va a ser verdad. Una de las características que el escritor a los hebreos habla del cristiano que tiene esa madurez. Acuérdate, en el capítulo 5 dice que muchos se creen maestros y se sienten maestros, pero en el capítulo 6 dice, al final del 5 dice que no tienen la capacidad de discernir. El discernimiento es un proceso crítico, analítico. Y el escritor a los hebreos en el capítulo 6 dice que una primera característica del cristiano que tiene ese nivel de madurez es alguien que sabe, que tiene iluminación, dice en el versículo 4. La iluminación quiere decir la capacidad de conciencia, de percepción, de análisis, de ver qué es lo que está sucediendo y de percibir no solamente lo que ve, sino lo que hay más allá de lo que no se ve. Yo en los escritos que he estado leyendo de la Secretaría de Educación Pública, aunque usan métodos dialécticos y marxistas, interesante desde mi perspectiva, lo que he leído y he descubierto es que es un proceso fenomenológico lo que están desarrollando en base a esas filosofías. Claro. Entonces, quiere decir que nuestra fenomenología, es decir, nuestra percepción, nuestro proceso de análisis desde el punto de vista cristiano tiene que ser desde la perspectiva de Dios, en base a las escrituras y sopesando la realidad que estamos viviendo, si nos está llevando a una experiencia de verdad, a una experiencia de bien y de bienestar. Y eso se aplica en el campo de la religión. En la religión hay mucha manipulación y los cristianos creen que porque ser del templo están viendo aspectos que no van acorde al evangelio y sin embargo la gente dice, no, pues es que así dijo el pastor, así se dijo el consistorio, así se dijo la iglesia, así se viene haciendo por tradición, pero no están viendo desde el punto de vista de esa capacidad que tiene que ver con la iluminación, el discernimiento, que es parte del proceso fenomenológico. Y eso, ese pensamiento crítico, pues, está en la Biblia. No desde el punto de vista filosófico de los clásicos, sino desde el punto de vista de la noción de esa relación entre Dios, la naturaleza y el hombre. Y si no apuntan ninguno de esos tres elementos o la relación entre esos elementos hacia la glorificación de Dios, entonces tenemos que ser críticos. Así es. Cuauhtémoc, y si tú pudieras establecer ciertos parámetros o características de un colegio cristiano, ¿cuál? Sabemos, y ya lo hemos hablado, el principal, lo que debe estar hasta arriba de una visión de un colegio cristiano es glorificar a Dios y darle siempre el lugar que tiene Dios, ¿no? Pero parece ser que vuelve a haber un movimiento de apertura de colegios cristianos como hubo hace 30 años. Se establecen congregaciones grandes y establecen un colegio.
Otra vez, a causa de la nueva escuela mexicana y por todo esto que implica lo que mencionamos hace rato, se está promoviendo la apertura de colegios cristianos. ¿Cuál debería de ser académicamente una característica fundamental de un colegio cristiano, sin una vez entendido el fundamento principal, ¿no? Darle la gloria a Dios? Pero ¿cuál de manera académica sería una razón de abrir un colegio? Mira, las escuelas, estoy terminando de escribir el libro que se va a llamar Historia de la Educación Presbiteriana en México. Y yo estoy fascinado con lo que estoy encontrando con respecto a los modelos educativos. Y te voy a dar un ejemplo nada más. La Escuela Normal de Saltillo, Coahuila, 1885-86. En Saltillo había una normal presbiteriana y entraban niñas de 14, 15 años que terminando su primaria podían entrar ahí, ya sabían leer y escribir. Y las niñas iban a las comunidades rurales. En la normal no solamente habían niñas de los hijos de los pudientes o de los miembros de la iglesia, habían niñas de familias pobres. Y las niñas que estudiaban ahí iban a las comunidades, a las rancherías. Y en una de esas rancherías había una familia donde había una niña de la familia Rocha. Y esa niña de la familia Rocha tenía 13 años y veía a las muchachitas que venían de la normal y soñaba ella con ser maestra. Porque las veía cambiadas, propias, modosas, bien vestidas, educadas, leídas, etcétera, ¿no? Y esa niña Rocha decía, yo quiero ser maestra, me gustaría ser maestra. Y le dijo al papá, papá, quiero ser maestra. Quiero ir a esa escuela. No puede decir porque primera somos pobres y segunda son protestantes. No vas a poder. Y ella, empeñada en su deseo de ser maestra, contactó con una de las niñas y le dijo, yo quiero ser maestra. Y esa niña fue y le dijo a la directora, y la directora vino a casa de la familia Rocha y le habló al papá y le dijo, mire señor, tenemos oportunidad para que su hija Elmira Rocha, Elmira, sea maestra, la podemos aceptar. No, pero es que no tengo dinero. Nosotros le pagamos su educación. Son protestantes, no se preocupen, no la vamos a cambiar de religión, simplemente le vamos a enseñar a ser maestra. Terminó la normal Elmira Rocha. Llegó a ser una de las maestras más destacadas de la ciudad de Saltillo. ¿Por qué fue destacada? Porque tenía un interés muy profundo y amor a los niños, que se educaran, los niños pobres de las comunidades. Enseñaba a los papás a abrir sus propias microempresas, hoy le llamamos así, y ayudaba a las familias a que las familias pudieran desarrollarse y tener su changarrito, su tiendita o cualquier otro trabajo que hicieran para que se superaran económicamente. Venustiano Carranza llegó a ser gobernador de Saltillo y oyó de Elmira. Uy, excelente trabajo, muy bien. Y Venustiano Carranza andaba en su campaña política, llegó a ser presidente, se fue a México y mandó a llamar a Elmira Rocha para que trabajara en su gabinete como maestra. Se la llevó a México. Allá en México hizo lo mismo en las colonias pobres de la Ciudad de México. Llegó a ser la mejor maestra de niños y de los padres de familia, los padres que querían estudiar, les enseñaba a leer y escribir, a ser frugales, trabajadoras, a hacer su pequeño negocito y a cambiar el aspecto de la higiene en las comunidades de las colonias pobres. Elmira Rocha llegó a ser premiada por el gobierno inglés, el gobierno cubano, el gobierno americano, el gobierno francés por ser una maestra destacada. Esas eran las maestras presbiterianas.
Ah. Y otro ejemplito que voy a dar es de precisamente en el 2017. Me estaba yo cortando el cabello, fui a una taquería y estaba yo esperando mis tacos y llega un niño de 11, 12 años y dice, me da una torta y pide su torta y yo veo que sigue escribiendo ahí en el mostrador el niño y cuando me fijo en lo que estaba escribiendo era un manual en inglés sobre la biografía de Lutero. Y así como tú hiciste la cara, yo hice la cara igual. Oye niño, ¿tú por qué estás estudiando eso? Me dice, es de mi escuela. Muy serio y quizá con cierta pena. Es de mi escuela. ¿Y cuál es tu escuela? Ah, es una escuela que está enfrente de una laguna que le llamamos El Negro, ahí en Tabasco. Ah, le digo, pero ahí no hay escuela, y hay una gasolinera y hay una iglesia grandísima, que es una iglesia cristiana nueva. Sí, dice, ahí está mi escuela. Ah, tu iglesia tiene una escuela. Sí, sí tiene una escuela. ¿Y por qué estás estudiando la vida de Martín Lutero y en inglés? Dice, es que nosotros somos una escuela bilingüe y este año celebramos la Reforma Protestante y estamos estudiando la vida de Lutero el Reformador porque nosotros somos protestantes. No he encontrado algo semejante en ningún otro lado. Pues sí, estamos en un tiempo, yo creo, de poder tener la visión más clara de la educación en este tiempo. Yo te quisiera preguntar también, de alguna manera hemos estado involucrados en la educación en casa, los famosos homeschoolers. Hay una paradoja ahorita, me parece. ¿Qué piensas si se dice que todos los cristianos deberían de hacer escuela en casa? Es que la escuela la tienen que hacer en casa. Calvino le dio una responsabilidad a los padres de familia que tenían que enseñarles moralidad en su casa, tenían que enseñarles las escrituras y a memorizar las escrituras y después mandarlos a la escuela pública que tenía maestros con doctorado, autorizados, examinados, aprobados por el consistorio porque tenían conocimiento bíblico, teológico, científico, artístico y lingüístico. No podían ser maestros si no tenían ese perfil. Y obviamente una moralidad muy alta. Mira, déjame mostrarte. Dice Sergio Desiderio Hernández Parra, excelente conferencia. Gracias. Existe un ejemplo modesto, pero con una perspectiva integral. Bíblica, científico, humanista, es la Escuela Cristiana Nuevo Horizonte en Acapulco. ¿Okay? Y Gabriela de Vázquez, exquisita charla. Pues muchísimas gracias. Cuauhtémoc, ¿crees que será posible que aquellas iglesias que establecieron colegios, pero han perdido la visión, se pueden, ahora sí voy a utilizar la palabra, se pueden reformar? ¿Es necesario que se reformen o ya se quedarán separadas de lo que es el trabajo de la congregación, haciendo mancuerna con la escuela? Simplemente las dejamos cada quien en su camino. Yo creo que depende mucho del liderazgo. Depende mucho del liderazgo. Hace 20 años formamos la Unión Nacional de Maestros y nuestra intención era que las escuelas dominicales en el campo nacional presbiteriano se reformaran, dándole capacitación reformada a los maestros de escuelas dominicales.
Intentamos llevar la filosofía a la Universidad Alfa y Omega. Yo conocí al diseñador del currículum de la Universidad Alfa y Omega, don Andrés Villegas, y la primera pregunta que le hice al doctor Villegas fue: ¿dónde está la filosofía calvinista o protestante o evangélica o cristiana dentro de la currícula de esta nueva universidad? 1992 se estaban formando. Dice: no, esta universidad es libre, no tiene nada que ver con religión. Yo digo: pero esta es una universidad que está administrada por presbiterianos, es de la iglesia presbiteriana, debe de llevar la filosofía calvinista. No, aquí el currículum es libre. Vamos a hablar de Calvino cuando en un semestre, una semana, se hable de Calvino nada más. Y me enseñó el programa. Así está hasta hoy. Todavía, eso fue en el 92 que se formó la universidad. En el 2002 intentamos llevar a profesores como al doctor García de la Sierra y otros doctores para que capacitara a los maestros en la filosofía reformada. No pegó hasta hoy. Depende de los líderes. Depende de la visión que tengan los líderes y lo que los líderes quieran hacer. Si quieren mantener un estatus mercantilista, pueden hacerlo. Si quieren afectar la sociedad con profesionales reformados, tienen que cambiar toda su estructura mental, espiritual y académica e institucional. Y eso tiene que ver con líderes religiosos también, o sea, pastores que no solamente piensen que tienen una universidad cristiana que les deja dinero, pero no hay ningún efecto. En el 2006 intenté con los líderes religiosos de Tabasco formar una universidad evangélica en términos generales para poder incluir una carrera de ciencias políticas para generar políticos realmente evangélicos y reformados, bíblicos, ¿no? ¿No? Entonces, sí requiere de un liderazgo que piense, que quiera reconocer que primero lo que hacemos es para la gloria de Dios, segundo, para transformar nuestras vidas, la vida de nuestros alumnos, y tercero, transformar nuestra comunidad. Tener una simple escuela que genere plata, que nos dé el orgullo de que de ahí salieron nuestros estudiantes y ahora son grandes profesionistas, no es suficiente. Creo que tiene que ver con la visión del reino de Dios, con la visión de Calvino, de que toda la vida humana, todas las ciencias glorifiquen a Dios. Y todo conocimiento sea para construir y reconstruir la vida de las personas que están en nuestro alcance. Entonces, otra cosa que me acuerdo muy bien y no lo olvido es que una vez le pregunté al doctor, al maestro, al pastor David Lecters, director del seminario, fundador del seminario en Mérida, le digo: ¿y por qué usted no estudió doctorado? Y dice: bueno, en mi época no lo necesitaba, pero ahora sí lo necesitamos. Y le pregunté: ¿y por qué nuestras escuelas presbiterianas no están avanzando? Depende de Dios. Y sí, depende de Dios, pero depende mucho de la visión que tengan los líderes de Dios. ¿Qué es lo que quieran hacer con ese conocimiento? Y bueno, creo que una escuela, por muy pequeña que sea, si tiene fundamentos bíblicos, teológicos, filosóficos, científicos, puede ser una buena escuela. Muy bien. Dice Sergio Morales: las escuelas cristianas buscan más el negocio que la educación por sí misma. Posiblemente habría que ver. Sí, es notable, se nota, pues, es evidente. Y Sergio Desiderio Hernández Parra: eso que el maestro Angulo menciona es cierto. Para mi hijo, que estudió en Acapulco, en Nuevo Horizonte, fue un choque estar en la preparatoria Gregorio Méndez de la Universidad Alfa y Omega. También nos menciona
Emilio, Noah, la mayoría de las escuelas cristianas de hoy solo lo son de nombre, y los seminarios teológicos, la mayoría a todos son de acceso cerrado y restringido. Ok. Sí, adelante. Con respecto a eso de la educación teológica en el mundo ha cambiado. Nosotros en México, especialmente en la iglesia presbiteriana, seguimos teniendo el modelo de hace 50, 60, casi 100 años. Bueno, ni 100 años, de los modelos de los años 70. Y hoy, en muchas partes del mundo, la educación teológica la están llevando a los miembros de las iglesias, a través de los pastores, porque son los únicos capacitados, los que tienen el conocimiento bíblico y teológico y que pueden capacitar a las iglesias. En muchas partes del mundo ya los pastores están funcionando como directores de sus seminarios en sus iglesias. Es decir, no quieren mantener a la iglesia ignorante del estudio bíblico, teológico y académico. Creo que nosotros aquejamos todavía un modelo de educación teológica muy atrasado. Nos han rebasado. Yo trabajo con profesionistas en Tabasco y los profesionistas me dicen, pues es que las predicaciones que dan se quedan muy cortas y a veces hasta son nada más bajadas del internet. Y como profesionistas que son licenciados, maestros y doctores en muchas ciencias, no tienen ningún tipo de formación cuando deben ser capacitados en sus iglesias a través de los colegios consistoriales, los ministerios de educación. Es decir, necesitamos seguir insistiendo en una reforma en nuestra iglesia de tal manera que no es nueva, es simplemente poner en práctica los principios calvinistas reformados de lo que significa tener una iglesia educada y tener líderes que eduquen a sus iglesias. Desafortunadamente, alguna vez escuché por ahí que cuando propuse hacer un colegio de ancianos y de educarlos en términos formales, en teología, en Biblia, teología y academia, me dicen, no, porque si no nos van a montar luego, dicen. Luego vamos a perder el poder. Digo, Dios mío, ¿en qué iglesia estamos viviendo, no? Pero sí es un reto que las iglesias, los líderes, el punto aquí es que los líderes puedan tener una visión reformada. Ahora, cuando digo visión reformada, no quiero decir que nos enfoquemos a tener como un tesoro que no tiene que repartirse. La teología reformada es un tesoro que tiene que compartirse con todos los miembros de las iglesias. Los niños tienen la capacidad de pensar teológicamente. Yo en el 2017 organicé un coloquio con niños de 9, 10 y 11 años en mi locura de involucrar a niños en un coloquio de temas como ecología, el tema de la economía. Los niños tuvieron que... Casi no llegaron gentes ahí a ese coloquio, llegaron como 5 personas nada más, pero los niños trataron sus temas con una propiedad y un conocimiento básico, pero tuvieron la valentía de hacer alguna reflexión bíblica. ¿Cómo se llama? Alberto Roldán estuvo en ese coloquio, pero creo que la teología y la educación teológica, bíblica, científica y académica debe darse en nuestras iglesias desde la casa, la iglesia, claro, y la escuela. Dice Carla Martínez, Cuauhtémoc, considero que la educación, para considerarla una educación integral, debe incluir el conocimiento de Dios. Definitivamente. Eso es lo que mayormente hemos estado platicando. Cuauhtémoc, para terminar esta primera charla, quedan muchas cosas en el tintero. El tema de la educación sexual desde la perspectiva reformada, el uso de la tecnología en la educación reformada. Quisiera concluir esta charla y te agradezco muchísimo, Cuauhtémoc, que me hayas conseguido el poder llevarla a cabo. ¿Cuál es el peor peligro en el que hoy se enfrenta la educación cristiana?
El peor peligro. Creo que uno de los peligros más evidentes es la falta de maestros que no tienen amor por el conocimiento, no tienen amor por dedicarle tiempo a sus niños y sobre todo que no tienen el interés de que conozcan a Dios. Pueden conocer la Biblia, pueden ir al templo, pero no tienen el conocimiento profundo de Dios. Y yo dando clases en una secundaria y ahí estudiamos la Biblia con niños que no son cristianos, entre comillas, que no son cristianos o no eran cristianos. Y empezamos a leer la vida de Jesús. Lo que los niños de secundaria, primero, segundo y tercero, finalmente me dijeron, y lo dijeron en sus palabras: esto es Dios. Si Jesús es Dios, a mí me gustaría ser como Jesús por todo lo que hizo. Ok. Muchas gracias, Noemí Quero. Nos dice, en la Biblia la perspectiva de educación es discipulado. Yo creo que coincidimos con eso. Edín Pérez, discipulado. Así es. Edín Pérez, saludos al pastor Cuauhtémoc. Una pregunta, ahora también están las escuelas de teología reformacional y ellos también enfatizan la teología reformada. Eso es todo un tema. Yo acabo de estar en un seminario de los peligros de la teología reformada, pero ¿qué nos puedes decir brevemente, Cuauhtémoc, sobre esta opinión de Edín Pérez? Yo leí a Doyer. Ahí te lo puse. Sí, yo leí a Doyer, uno de los reformacionales, hace 30 años. Y debo confesar que me costó mucho trabajo. Y logré entender la cuestión de la soberanía de las esferas y la teonomía y cosas así. Pero desconocí el calvinismo. Desconocía a Calvino. Yo estoy de acuerdo en que, y sugiero que primero conozcamos a fondo a Calvino. Claro. Su planteamiento en todos los aspectos. Y después vayamos a conocer a los pensadores holandeses. Y después a los escoceses. Y después a los americanos. Pero para empezar, conozcamos bien la teología reformada histórica calvinista y después vayamos a donde queramos. Ok. Creo que el peor peligro, dice Noemí Quero, es la desvinculación entre la educación y la formación de carácter que imparte identidad y propósito y la falta de relación estrecha con sus padres como educadores. También es cierto. Es cierto. Y algo que omití decir en el ejemplo que di de los niños de la secundaria. La primera cosa que les invité a hacer a mis niños fue: ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Cristo? Haz una decisión por conocerlo. Y esa fue la primera cosa que hice. Lo he hecho también en las iglesias evangélicas donde voy cuando me invitan a dar conferencias para padres y para niños. Me he encontrado con iglesias donde los maestros dan clases por 1 o 2 años, pero nunca le han preguntado a sus niños si ya aceptaron a Cristo. Y no los han invitado a aceptar a Cristo. Asumen que van a enseñar la Biblia, a enseñar las historias bíblicas, pero nunca los han hecho tomar una decisión por Cristo, por seguir a Cristo, por tener ese conocimiento de Dios. Eso para mí es fundamental.
Si usted va a dar clases en una escuela primaria, secundaria, en la escuela dominical, asegúrese de que sus niños tengan esa decisión. Al principio o al final. Pero asegúrese de eso. Porque sí es importante. Y eso nos va a hablar de la vinculación que yo voy a tener con mis niños. Desde el momento en que yo sé que mi niño, mi estudiante aceptó a Cristo, debo darle seguimiento porque ese es el discipulado, es la enseñanza. Ese es mi proceso de maestro. Okay. Y bueno, para concluir en las aportaciones o opiniones, muchas gracias a la gente que nos sigue. Es por eso que hoy ya no se están formando ni siguiendo a líderes, sino a influencers, con todo el daño y peligro que esto implica. Por supuesto, ya hay muchos influencers que pues están terminando, que empezaron muy efusivos y ahora están terminando su trabajo en cualquier tema, ¿no? Aún dentro del cristianismo. Cuauhtémoc, pues muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la invitación a platicar. Ya estamos a menos de 2 meses, mes y medio de terminar el 2023. Muchos se ocupan en muchas tareas, pero te quiero comprometer para que en breve podamos seguir platicando. Yo creo que este tema es muy importante estarle dando énfasis de la educación reformada. Y pues para finalizar, algunas últimas palabras que nos quieras compartir, en las que nos dejes meditar. Sí, creo que una tarea básica es transferir el conocimiento de Dios y el conocimiento de Cristo. Nosotros somos portadores de eso. Y una de las cosas más importantes, creo yo, es que usted como maestro esté consciente que el poder del Espíritu Santo está obrando a través de usted. Usted es un instrumento de poder que Dios usa para transformar no solamente mentes y corazones, sino familias, comunidades. Y eso es un privilegio, es un ministerio y es una responsabilidad y un compromiso. ¿Queremos ver un México mejor? Asuma eso. Gracias. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en Comunidad Creativa de Educación Libre. Transmitimos una vez más desde Cuernavaca, Morelos, y hasta Princeton, Nueva Jersey, donde se encuentra Cuauhtémoc, ahí en la universidad. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por apoyarnos y nos vemos en la próxima entrevista. Que Dios les bendiga. Estoy para servirles. Bendiciones. Gracias. Hasta